Hola a todos, todas y todes. Aprovechamos este video muy cortito para un poco sintetizar y redondear el tema de la unidad 2 que nos convocó la semana pasada, que es preguntarnos acerca de qué es la trata y el tráfico de personas. Para esta actividad ustedes tenían que primero partir de la lectura del texto, identificar los conceptos principales y a partir de ahí empezar a explorar y seleccionar noticias que contuvieran estas dos temáticas, ya sea una noticia por un lado de trata y otra noticia de tráfico, o en una noticia donde apareciera porque estos dos procesos, o trata y tráfico de personas. Es muy importante esta serie de acciones que demandan estos prácticos porque pone en juego esta capacidad de poder vincular lo teórico, lo que nos parece como concepto abstracto, con la práctica. Entonces es un ejercicio interesante para vincular teoría y práctica, lo que decimos siempre, y poner en juego cuestiones muy reales sobre estos conceptos que son importantes para esta materia de género y derechos humanos. Luego ustedes debían compartir esa noticia, ya sea en los foros o en los grupos de WhatsApp, ¿no? Donde la mirada de los otros, de las otras y de los otros nos ayudan a definir mejor lo que nosotros al principio consideramos como que era trata, y la otra persona me ayuda a repensar eso que escribí. Entonces, el sentido de compartir en el grupo no es solo la evaluación, sino también eh, ir aprendiendo con otros. Voy leyendo lo que los demás van también posteando para poder identificando también, ¿no? Y le voy aportando a las otras personas lo que también consideramos como importante. Em, para ir como redondeando este tema del trata y tráfico de personas, vamos a volver sobre esta definición de ambos procesos. Si empezamos por el tráfico, vamos a ver que específicamente se trata de la facilitación del cruce de fronteras sin cumplir los requisitos legales o administrativos, con el fin, al menos aparente, de arribar al país fronterizo. La persona migrante otorga su consentimiento, se establece una relación entre el traficante y el migrante que finaliza al cruzar la frontera, y el migrante está en libertad de decidir sobre su desplazamiento. El traficante no diferencia ni le interesan grupos poblacionales específicos y generalmente cobra por adelantado su tarea. La diferencia más significativa la constituye el hecho de que el tráfico es un delito contra el Estado, mientras que la trata es un delito contra las personas. Aquí vamos a retomar esta idea de el tráfico como este proceso que se realiza en el cruce de fronteras, ¿no? En el caso de la trata, vamos a ver que es un proceso mucho más complejo, porque incluso vamos a ver que hacia adentro puede tener o no un caso o un proceso de tráfico. Entonces, la trata de personas se entiende como la captación, el transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Como ven en esta definición aparece ya lo que después nosotros hemos trabajado en el texto de UNICEF como los principales elementos de la trata de personas, ¿no? Que tiene que ver con la acción, los medios y fines. Esta definición en su totalidad da cuenta de este complejo proceso de la trata de personas. Entonces esto nos tiene que ayudar a pensar si la noticia que estamos compartiendo o hemos compartido aparece todo este proceso en relación a la trata. En varios grupos habían posteado acerca del caso de Maya como un posible caso de trata, porque supone que si no lo hubieran encontrado hubiera aparecido el fin de la trata, que sería o la explotación sexual, ¿no? O la esclavitud en relación al trabajo, o etcétera. En ese caso, nosotros y nosotras, cuando trabajamos este tipo de recursos, no podemos suponer que, ¿no? Entonces, si la noticia o el hecho no nos da los suficientes elementos para identificar todo el proceso de trata, no es trata o no se puede considerar como trata. En el caso de Maya, lo que se puede saber hasta el momento es simplemente que fue un secuestro. No sabemos si se produjo otros hechos en relación a estos fines, y que a lo sumo podría ser, no minimizando, ¿no? Sino podría haber sido abuso, porque este hombre tenía antecedentes de abuso de niños y niñas. Entonces, fíjense cómo esta definición, que nos da todas las pistas para saber de qué se trata cuando hablamos de trata. En el texto de UNICEF vamos a ver que aparece este gráfico que nos representa muy bien aquellas cuestiones que aparecen en común entre estos dos procesos. Fíjense que en un lado aparece el tráfico de migrantes y por el otro la trata de personas, y lo que aparece en el medio en naranja es lo que tienen en común, cómo aparecen ambos operando, sobre todo cuando hablamos de redes de traficantes y tratantes, ¿no? Ahí es muy interesante porque aparece esta operación comercial con seres humanos en general y se constituye una violación de derechos humanos. En algunos grupos aparece una noticia muy interesante sobre, por ejemplo, tráfico de personas, y cuando uno ve el desarrollo de la noticia, efectivamente aparece un ejemplo de tráfico, pero, y además, aparece esta idea de todo este proceso de trata de personas. Entonces, a veces vamos a ver que el título de la noticia es tráfico de personas y en realidad está hablando de los dos procesos. Por eso es que para nosotros y nosotras es muy importante que ustedes puedan mirar estas noticias. Me parece que sobre todo aquellas noticias que son referidas a la cuestión de Estados Unidos, por ejemplo, había una de la CNN que dice traficantes de personas, haciendo referencia a un hecho de
tráfico de personas migrantes ilegales de México a Estados Unidos. La cuestión ahí es que estas redes de traficantes le retienen la documentación a estas personas, trabajadores, y los van ubicando como servidumbre en algunos lugares de Estados Unidos. Cuando empieza a desarrollar este tipo de proceso en donde hay una captación de las personas, reteniéndoles, por ejemplo, la documentación. Los hacen cruzar la frontera, les retienen la documentación y los ubican en lugares donde ya tienen arreglo con las personas que los reciben para explotarlos laboralmente. Ahí aparecen estos dos procesos, ¿no? Tanto el tráfico de personas como la trata de personas. Por eso hay que tener en cuenta cuando seleccionamos, a veces ponemos en el buscador tráfico y nos sale esa noticia y nos quedamos con que es tráfico, y cuando uno comienza a mirar se va dando cuenta de que también aparece, y sobre todo, la trata de personas. Así que esta es como la idea de poder eh, tener los elementos para empezar a mirar estos procesos que son tan actuales. Vamos a ver que también en la trata de personas aparece esta idea de no solo la secuestra, no hay solo secuestro de personas, sino también aparece el engaño. Hay ofrecimientos, ustedes van a ver tanto en redes sociales como en diarios, ofrecimientos laborales, por ejemplo, en relación a bares, aparecen mucho, sobre todo en provincias fronterizas, porque vamos a ver que la trata puede ser interna, o sea, de circulación de provincia a provincia, ¿no? Entonces, eh, a veces se produce por engaño y coerción, y cuando la persona se da cuenta, empiezan las amenazas: yo sé dónde vive tu madre, tu padre, tus hijos, tus hijas, si es que se tienen. Así que bueno, esperemos que este ejercicio les haya servido y que estén mejor preparados y preparadas para poder explicar estos conceptos e identificarlos en tanto en noticias, en hechos que aparecen constantemente en nuestra provincia, en nuestro país y en el mundo. Saludos a todos y que estén bien.